amados hermanos, en su capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 y el versículo 10, en el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. Si ya lo tenemos, le damos lectura todos juntos a estos dos versículos, versículo 9 y versículo 10, que dice el pueblo de Dios. Es así entonces la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Bendito Dios, ocupe su lugar. Amén. Aquí vemos, mis amados hermanos, en estos, mis amados hermanos, pasajes, vemos que, hermanos, Pedro nos habla, que dice, hermanos, el versículo 10, que antes, en otro tiempo, hermanos, no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, y que en otro tiempo, hubo un tiempo, hermanos, en el cual no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, mis amados hermanos, dice, habemos alcanzado misericordia, mis amados hermanos. Así que ahora, hermanos, somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, mis amados hermanos, se distingue, mis amados hermanos, porque es un pueblo escogido. Amén. No somos cualquier pueblo, como, hermano, Dios le dijo a los israelitas, hermanos, que Él los había escogido de entre todos los pueblos para que fuesen un pueblo único y un pueblo especial. Amén. Así, hermanos, que este pueblo de Dios es un pueblo escogido hermanos, y que fue escogido, dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, que dice que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Dios no ha escogido, hermanos, una nación, por así decirlo, un estado. Dios ha escogido individuos para que sean su pueblo, mis amados hermanos. De todas las lenguas, naciones y pueblos y aldeas, hermanos, conformen un solo pueblo, tanto judíos y como gentiles. Dice la palabra de Dios que hubo un tiempo en el cual, hermanos, la salvación llegó a los judíos, como dice Pablo, mis amados hermanos, en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él cree. ¿Pero qué dice? Al judío primeramente, y también al griego, o sea, también a los gentiles. Así que, mis amados hermanos, ahora este pueblo de Dios, que es un pueblo escogido, y dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, le ha
del apóstol Pedro en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así la palabra de Dios: elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios. Según el conocimiento de Dios fuimos ¿qué? Elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, para que fuésemos pueblo suyo. Así que, mis amados hermanos, somos un pueblo escogido y también, hermanos, hemos también renacido por Dios mismo. Dice el versículo 3 de primera de Pedro 1. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios mismo, hermanos, es el que, hermanos, nos hizo renacer. Nacimos de Dios, como Jesús le dijo, hermanos, a Nicodemo: el que no naciere de nuevo. Y le dice, hermano, con estas palabras: el que no naciere del agua y del Espíritu. Y el que, si queremos ser más precisos, el que no naciere de arriba no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Amén. Así que, hermanos, dice, hermanos, también San Juan 1, hermanos, 14, que él, mis amados hermanos, que fuimos nacidos no de carne ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Dice así la palabra del Señor, San Juan 1:13. Entonces, para que entendamos, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es voluntad humana. Dice: ni de voluntad de carne. Nadie puede hacer, hermanos, nacer de nuevo. Ninguna persona puede salvar a una persona. Nadie, hermanos. Solamente Dios. Dice: ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Somos renacidos, fuimos engendrados también, mis amados hermanos, por Dios mismo, mis amados hermanos. Estamos hablando que el pueblo de Dios, estamos, hermanos, tomando a todos, de naciones, lenguas, tribus, a toda la gente que conforma el pueblo de Dios. Amén. Somos pueblo, dice la palabra de Dios. Y también ese pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Dice Apocalipsis, en su capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios habla que nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Así que, hermanos, el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. No estamos diciendo, hermanos, que ahora estamos viendo, hermanos, el sacerdocio levítico. No, hermanos. Lo que nos estamos refiriendo aquí es que ahora es el pueblo, que somos nosotros, somos un
ofreciendo siempre sacrificio a Dios. Amén. Pero no, hermanos, para salvarnos. Estamos ofreciendo, mis amados hermanos, nuestras ofrendas de alabanza. Estamos ofrendando nuestra vida también a Dios. Estamos intercediendo también muchas veces por las iglesias, por los hermanos, por las necesidades de los hermanos de la iglesia, y somos entonces sacerdotes asimismo de Dios. Y este pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal, ya que, hermano, se ve, hermanos, se distingue por los trajes que viste. Dice la palabra de Dios que estamos revestidos de Cristo, mis amados hermanos. Dice, hermanos, la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entregar misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De eso debemos estar revestidos. Amén. De eso es de lo que debemos entonces estar revestidos, y somos sacerdotes de Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, el pueblo de Dios que es sacerdotal debe de ser santo. Debe de ser santo, debe de ser misericordioso, debe de ser compasivo. Amén. Como un sacerdote. Ellos debían estar, hermanos, siempre santificándose. Y nos habla, hermanos, que el sumo sacerdote debía de santificarse continuamente. Debía de ofrecer ofrendas por él mismo y ofrendas por el pueblo, e interceder por el pueblo. Y debía tener misericordia. Para tener misericordia debemos entonces así, hermanos, interceder por los demás. Entonces tenemos misericordia. También, hermanos, ese pueblo sacerdotal se distingue porque los sacrificios que ofrece a Dios son vivos. Dice Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Estamos ofreciéndole a Dios nuestra vida? ¿Nos estamos santificando? Dice Hebreos también 13:15. Hebreos 13:15. Dice así la palabra de Dios: así que ofrezcamos, amén, siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre. Entonces estamos diciendo que el ser sacerdote de Dios no hay que vestirnos, hermanos, con una túnica, no hay que vestirnos de blanco, no hay que ponernos una kippah, no, hermanos, sino, hermanos, porque ofrecemos a Dios, mis amados hermanos, alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, mis amados hermanos. También, hermanos, ese pueblo de Dios que es sacerdotal se distingue, hermanos, ¿por qué? Por el mensaje que anuncia. ¿Y cuál es el mensaje, hermanos, que este pueblo, hermanos,
Hechos capítulo 13. Hechos 13, en el nombre del Señor, versículo 38, 89. Dice la palabra de Dios: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces vemos, mis amados hermanos, que por medio de él, hermanos, se nos anuncia el perdón de pecados. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje del pueblo de Dios. En Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay liberación. Ese es el mensaje, mis amados hermanos. Ese es el Evangelio. A toda aquella gente, mis amados hermanos, que están en sus delitos y que están en sus pecados, se les anuncia que entonces hay perdón de pecados. Y como dijo, hermanos, el apóstol Pablo, reconcíliense con Dios, reconciliados con Dios, que como administradores y como sacerdotes anunciamos el mensaje del Evangelio. Dijimos que ese pueblo es un pueblo escogido, el pueblo de Dios, y también que es un pueblo sacerdotal y que también es un pueblo santo. No es cualquier pueblo, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que en la gloria, en los cielos, no entrará ninguna cosa que hace abominación o mentira. No, hermanos. Y por eso, hermanos, ese pueblo de Dios es un pueblo santo. Dice Hebreos 13, 12. Hebreos dice: por lo cual también Jesús, para santificar un pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Así que, hermanos, ese pueblo es un pueblo santo. Es un pueblo santo, mis amados hermanos, que participa de la naturaleza divina. Dice Primera de Pedro, mis amados hermanos, capítulo 1, herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Así que, mis amados hermanos, participamos de esa naturaleza divina. ¿Por qué? Por medio de la santidad de Dios nos da. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, para una herencia que no dejará de existir en ningún momento, que no se va a oxidar, que no nos la van a quitar, a robar. Para, hermanos, también para, hermanos, una herencia incontaminada, o sea, santa, e inmarcesible, que nunca pasará de moda, nunca dejará de existir, nunca se marchitará, nunca perderá brillo, esa herencia incorruptible que está reservada en los cielos. Amén. ¿Cuántos estamos seguros que, hermanos, Dios ya nos ha dado algo allá en los cielos? Amén. Debemos estar seguros. Amén. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De que Dios, hermanos, nos dará, hermanos, una herencia en los cielos. También ese pueblo es un pueblo santo porque fue creado por Dios en justicia y en rectitud, mis amados hermanos. Y ese pueblo se consagra a sí mismo para servir
a la justicia, para servir a Dios, a todo lo que es digno, a todo lo que es santo. Ese pueblo, mis amados hermanos, que es un pueblo santo, también, mis amados hermanos, en cuarto lugar, es propiedad de Dios ese pueblo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene dueño. Y si alguien se quiere meter con ese pueblo, tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Estamos seguros? ¿Amén? De que pertenecemos al pueblo de Dios. Es propiedad de Dios, dice Tito 2:14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que ese pueblo de Dios, el dueño de ese pueblo es Dios. Somos propiedad privada. Todos aquellos que han sido salvos, redimidos, somos una propiedad privada, mis amados hermanos, y Dios ha puesto su sello de propiedad. Su sello de propiedad, que es el Espíritu Santo. Pablo habla en Efesios que Dios puso su sello, el Espíritu Santo. Y ese pueblo ya no vive entonces para sí mismo. Dice 2 Corintios 5:15, segunda carta a los Corintios. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Ya no debemos vivir que para quién, para nosotros mismos. Ya no nos toca, ya no nos corresponde, porque ahora somos pueblo de Dios. Porque por eso murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó, dice Pablo en Gálatas 2:20. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no debemos vivir para nosotros. Pero eso es algo que no hemos quizás todos entendido. No lo hemos entendido todavía muchos. Porque muchos están viviendo todavía para sí mismos. Le están dando prioridad a sus intereses, a las cosas de ellos y no a las cosas de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Viven para ellos. Si tenemos tiempo, vamos a ir a buscar a Dios. Pero si vemos que se nos va a hacer tarde, pues no vamos. No estamos viviendo para Dios, como dice Pablo. Ahora pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo lo que yo estoy haciendo es para Dios. Pero no lo hacemos para nosotros mismos, para sí mismos. Amén. Y entonces se pone, hermanos, en duda si de verdad somos pueblo de Dios. Porque no por venir a la iglesia todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, no. Aunque seamos bautizados, aunque tengamos tiempo en la iglesia, quizás no somos pueblo de Dios. Y estamos dando evidencia de que de verdad no somos pueblo y de que de verdad lo que nos interesa son otras cosas y no el reino de los cielos.
Y por eso, hermanos, esa doctrina, hermanos, la del reino de los cielos no nos impacta, ya que es una doctrina que está muy olvidada, muy dejada, porque decimos que vamos al cielo, pero nuestras obras dicen todo lo contrario. Decimos esperar cielos nuevos y tierra nueva, pero nuestras obras dicen todo lo contrario. No nos estamos preparando. No estamos buscando primeramente el reino de Dios. Entonces, por eso, hermanos, esa doctrina no impacta en nuestra vida. Y lo cual debe hacer para un creyente verdadero. Quizás cuando todo va bien, hermanos, nos presenta el deseo por ir al cielo. Pero hay tantas familias, hay tanto pueblo de Dios que está pasando pruebas, está pasando dificultades en estos momentos, y entonces el deseo del cielo se presenta en ellos. Eso es lo que pasa cuando estamos en esas situaciones. Se intensifica, hermanos, el deseo por estar en el cielo. Como en Indonesia hace unos años se decía, hermanos, que un grupo de islámicos habían, hermanos, amenazado un pueblo o una ciudad, de que todos los cristianos de ese lugar escapasen y se fueran, hermanos, porque si no los iban a matar a todos. Y ellos se fueron escapando. Se fueron escapando y según el periódico, hermanos, ellos estaban durmiendo en la selva, en los bosques, sin cobijas, sin víveres, sin nada. Y ellos, hermanos, como muchos, desean que llegue el reino de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, mis amados hermanos, como cuando alguien está enfermo y está padeciendo, y su fe está firme en Dios. Y dice, ¿cómo no, el Señor viene y me lleva para no estar sufriendo? Cuando estamos padeciendo tantas cosas en este mundo, estamos llenos de problemas, deseamos irnos con el Señor. No me importa ya nada de aquí de este mundo. No me interesaría estar con el Señor ya. Amén. Ese es el deseo, hermanos, de un cristiano verdadero. Somos propiedad de Dios. Y ya no vivamos para nosotros mismos, sino algún día daremos cuenta. Y daremos cuenta de todo, Dios. Y el Señor ya se vio a sí mismo en su trono. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Y cuántas cosas hicieron, hermanos? Hacendosos. Pero Él les dirá, no te conozco. No te conozco, hacedor de maldad. Nunca naciste de nuevo. Nunca fuiste mi pueblo. Póngase sobre sus pies. Ese pueblo es celoso de buenas obras para Dios. Él anhela, hermanos, ese pueblo, que el reino de los cielos avance, que se acreciente cada día en este mundo, y que mis amados hermanos, y ese pueblo anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de su luz a su luz admirable. Estábamos en tinieblas y nos trajo la luz, y una luz admirable. Ahora somos un pueblo santo,
pueblo adquirido por Dios. Es un pueblo propio de Dios. Él cuidará, hermanos, como dice el salmista en el Salmo 16, como a la niña de sus ojos. O sea, lo más Dios siempre cuidará de su pueblo. Dios cuidará de los suyos, cuidará de su propiedad. Amén. Así que, hermanos, somos un pueblo. Todos hemos sido comprados, redimidos por la sangre del Cordero. Vamos a orar a Dios que Dios nos ayude, hermanos. Y que Dios traiga más pueblo. Amén. Gloria a Dios. Así como, hermanos, el Espíritu Santo le dijo, hermanos, a los discípulos, a los apóstoles: no temas, Pablo, porque yo aquí tengo mucho pueblo. Amén. Aunque no conocemos quiénes son. Pablo tenía miedo porque lo iban quizás a perseguir, lo podían matar, y él iba a predicar la palabra y tenía miedo de hacerlo, porque Pablo decía: si predico la palabra, quizás me van a colgar, me van a pelear. Pero dice, hermanos, que el Espíritu Santo le dijo: no temas, Pablo, en predicar la palabra en este pueblo. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo aquí que necesita escucharte. Amén. Y Pablo no los conocía quiénes eran, pero Dios tenía mucho pueblo. Y Dios puede tener aquí en este mismo lugar de esta comunidad más pueblo que no ha llegado a los pies de Cristo. Anunciamos las virtudes de Cristo, de cómo de las tinieblas nos trajo a su luz. Vamos a orar a Dios, Padre Santo.